Buenas. Bueno, vamos a estar hablando sobre anticoncepción natural, eh, así que pueden dejar sus preguntas. Estamos haciendo este vivo en Instagram. Bueno, ya saben que pueden comentar su fecha de nacimiento para pedir su informe para sanar karma familiar. Están todas las redes, Instagram, Telegram. Se pueden sumar al canal de YouTube apretando suscribir y la campanita para estar al tanto. Buenas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, che, acá, con frío, hace mucho frío, hoy es el día más frío del año. Ah, así que Sí, estoy acá está ahí. todo al revés, está pesadísimo. Torres, yo lo sé. Casi que salgo con guantes y bufanda, pero bueno, ¿cómo va? Bueno, ¿Todo bien? bien, bien, acá, buscando traer nuevas alternativas. Justo el otro día hablábamos con unas chicas, ¿no? Hablábamos del tema de las pastillas anticonceptivas. Una de las chicas, hay mujeres que tienen cuerpos muy sabios, me doy cuenta. Como el mismo cuerpo me decía que le dolían los pechos, le hacían, que lo sentía que el cuerpo lo rechazaba. Es Ujú. maravillosa esa sabiduría que pueden tener muchas mujeres. Sí, es muy común que muchas de las mujeres que me llegan, digamos, a la consulta de alternativas justamente, eh, básicamente lo que me dicen es, no siento que esto sea parte de lo que quiero para mi vida, porque tienen miles de consecuencias y que tal vez en algún momento las empezaron a tomar porque realmente les solucionaba una parte de algún desequilibrio, más allá de que sepamos que no sirven para sanar nada, ¿sí? Simplemente sirven para tapar todos los síntomas y reemplazar el ciclo por un ciclo que ni siquiera es un ciclo, que es una linealidad. Eh, Algunas mujeres obviamente les viene muy bien porque pueden dejar de padecer el ciclo, pero al mismo tiempo tienen consecuencias en la gran mayoría de las personas. Y el otro día pensaba con una de las chicas que estaba atendiendo que acá es muy común, acá en España, igual en todas partes, que si vos compras algo online, por ejemplo, al tiempito, a las horas, te llega como un pedido de que vos le pongas las estrellitas a ese producto, ¿no? Entonces vos comprás un suéter y a los 20 minutos te llega el mail diciendo, ¿cómo te gustó el producto? ¿Cuánto tiempo tardó? Y cuando hay que registrar los efectos secundarios de las pastillas, eso no pasa. No hay un lugar en donde nosotras podamos ir y decir, che, me empezó a dar dolor de cabeza, estoy reteniendo líquidos, esto que te decía tu amiga, me duele en los senos, ¿no? Como no hay un lugar, no hay una, un sistema que nos permita decir, che, mirá que todo esto me está haciendo mal. Entonces, incluso hay algunos efectos secundarios que ni siquiera están dentro de los prospectos de lo que consumimos, ¿no? De las pastillas. Y muchas veces las chicas, bueno, obviamente quieren otra forma de evitar el embarazo, en general de evitarlo, ¿no? Eh, Porque también hay algunas que están buscando salud.
están buscando ser mamás y también les sirve la anticoncepción natural, nada más que hay que usarla al revés, simplemente. Pero es tan interesante que no es solamente evitar el embarazo, sino incluso propiciarlo, nos sirve lo mismo. Y una pregunta que me hicieron fue eh, si con la anticoncepción hormonal podíamos curar desequilibrios, ¿no? Y en realidad la anticoncepción natural lo que nos va a permitir es descubrir cosas en nuestro ciclo que nos va a hablar más de esos desequilibrios. Nos van a decir, eh, por ejemplo, hay personas que pueden descubrir cómo funcionan mejor según la fase del ciclo, entendiendo el ciclo. Entonces, cuando un desequilibrio tiene que ver con determinadas hormonas, en algunas fases del ciclo va a ser más evidente y en otras no, porque esas hormonas están más equilibradas. Entonces, cuando entendemos cómo funciona nuestro ciclo individual, porque al mismo tiempo de que estamos conectadas entre nosotras, igual cada una tiene su ciclo y tiene sus características individuales, no solamente podemos evitar el embarazo o propiciarlo, sino que además también podemos darnos cuenta que hay cosas que, por ejemplo, cambian y que al cambiar lo podemos saber mucho antes de lo que tal vez lo puede saber el médico porque, por ejemplo, cambia nuestra temperatura basal. Estamos más frías o más calientes, aunque sea décimos. Y eso, por ejemplo, nos puede estar hablando de nuestra tiroides. Y eso, que hasta que no te haces un análisis no lo sabes, vos lo podés predecir incluso mucho antes que antes de hacerte el análisis. Sabiendo cómo funciona tu ciclo, porque es como es un ciclo, es un signo vital más, como tomarse la presión, como medirse el azúcar. Bueno, podemos entender el ciclo como un signo vital más. En función de cómo funcione, está en mejores condiciones o tal vez hay que ajustar cosas. Y después para ajustarlas hacemos fitoterapia y balance con los alimentos. A veces parece como que es difícil, ¿no? Como que es algo como medio oculto, ¿no? Porque no lo vimos en la escuela. No está mucho en los programas de medicina de las carreras universitarias. No es algo que vemos en la educación sexual en casi nadie, en ningún lado, porque está como muy bastardeado en los métodos naturales, porque se asocia mucho con la iglesia. Y en realidad es de los métodos que más dependen de la usuaria. Todos los otros métodos anticonceptivos dependen en su efectividad de la usuaria porque una se toma la pastilla todos los días y bueno, si te olvidaste una, claro, dependen de vos. Un DIU Cami, depende. también pienso Sí, como ahora en la actualidad hay como supuestos avances en relación a la anticoncepción que hormonan a los hombres, como que eso también es como medio cuestionable. claro que sí. O sea, vos fijate cuántos cuestionamientos recibe una persona que tal vez se hormona porque quiere cambiar de sexo, ¿no? Bueno, millones de cuestionamientos. ¿Qué psicólogo, qué sé yo, qué sé cuánto? Y sin embargo, las nenas de 14 años
en masa están tomando anticonceptivas o están poniéndose el chip subdérmico, que es peor porque no podés sacártelo tan fácilmente, depende de muchas cosas, o poniéndose un DIU, o poniéndose, o dándose inyecciones, o poniéndose parches. Y son hormonas igual, o sea, no es que, y es masivo, es masivo, es masivo, hay muchísimas personas que utilizan los métodos de anticoncepción hormonal, que tienen muchísimos efectos secundarios, entre ellos cambia tu sentido del olfato, tu sentido de percepción artístico, por ejemplo, voy a hablar de los menos comunes, ¿no? Cambia la percepción que vos tenés de tu pareja, entonces muchas veces pasa que dejan las pastillas y dejan a la pareja, porque te deja de gustar, te gustan otras personas cuando te hormonas, porque las hormonas contribuyen a tu comportamiento y a tus gustos, naturalmente. Cambian, bueno, ni hablar que te desnutren, porque cuando vos tomas hormonas, lo que hace tu cuerpo es necesitar más nutrientes, más cantidad de nutrientes que el que necesitarías si no las tomaras. Con lo cual, vos teniendo una dieta saludable ya no alcanza. Necesitas más, necesitas suplementación, necesitas recuperar ciertos minerales, entonces ya a nivel nutricional ya no estás óptima como podrías estarlo si solamente hicieras una dieta buena para tu salud. Y además, muchas veces hay, que para mí es lo más grave, que es un efecto secundario más a nivel conciencia, que tiene que ver con el hecho de que depositamos la conciencia de la fertilidad en un objeto o en una pastilla o en afuera nuestro. Eso para mí es lo peor. Es decir, el hecho, la frase de me estoy cuidando con pastillas implica que yo, tomándome la pastilla, estoy evitando el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y mi mente lo asocia con el cuidado. O sea, sabiendo la cantidad de efectos secundarios sobre la salud, probados además, que pueden tener, yo cada vez que me tomo la pastilla lo pienso, o sea, yo no tomo pastillas, ¿no? Pero digamos, una mujer que toma pastillas, cada vez que se la toma piensa, y bueno, es que me estoy cuidando. Se volvió paradójico el verbo cuidarse en los últimos años, Claro, me parece. exacto. Entonces, yo creo que hay mucha resistencia a este tipo de métodos porque se los asocia mucho con, bueno, que no van a funcionar o que hay que saber mucho del cuerpo o que hay que tener mucha constancia o que hay que ser muy como cuidadosa porque si no entonces quedas embarazada igual y está lleno de bebés de pastillas, lleno de bebés de pastillas, llenos de bebés de DIUs, llenos de embarazos no deseados, utilizando los métodos que te da la medicina convencional y la farmacia, ¿no? Yo conocí Porque también. a una persona que nació habiéndose hecho un aborto la madre. Claro, No, no se puede a partir confiar de... en nadie. Claro, o sea, ese es el tema, es que no es que vos decís, bueno, la verdad es que hay métodos saludables, o sea, sí, la verdad es que los métodos de barrera, si se quiere, son los más inocuos, pero hay un montón de bebés de preservativo, hay un montón de bebés, incluso son combinables
es parte de la anticoncepción natural, evitar que los espermatozoides se junten con los óvulos. Ese es el objetivo. Si no se juntan, no hay bebé. Listo, ya está, no hay problema. Es como que hay hemos depositado la capacidad de decir, bueno, a ver, ahora puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada en cualquier momento del ciclo. Eso no es verdad, no es real, es ciencia ficción. Tenemos todo el conocimiento científico, probado y qué sé yo, de bióloga, para saber cuándo ovulamos y cuándo es posible quedar embarazada. ¿Y qué se hace? ¿Te usan esos test de ovulación para ir como... Ahora, si querés, lo que podemos hacer es como para dejar en claro cuáles serían como los términos generales de la anticoncepción. Yo les voy a nombrar en qué se basan. Lo más importante es nuestro flujo cervical, o sea, nuestro flujo vaginal, que es mal llamado flujo vaginal en realidad, porque no viene de la vagina, viene del cuello del útero, o sea, del cervix. Ese flujo vaginal o cervical es el que nos va a decir en qué fase estamos de nuestro ciclo. No sirve contar días, no sirven las predicciones ovulatorias de las aplicaciones, porque las aplicaciones se basan en estadísticas, no en la realidad de lo que está pasando en tu cuerpo. Lo que más fielmente te va a decir cuándo estás ovulando es el flujo vaginal. ¿Qué pasa? Obviamente que para aprender a entender, a relacionar cada fase con ese flujo vaginal, primero tenemos que saber entender cómo es cuando lo vemos, porque en la teoría es más fácil, pero después es un poco más, se puede complicar un poco. Pero para que los espermatozoides atraviesen nuestro canal vaginal, atraviesen el cuello del útero, suban hasta el tercio superior de la trompa uterina y se unan con el óvulo que nosotras liberamos, lo que tiene que pasar es que el flujo cervical del cuello del útero, que básicamente es la parte inferior, la parte que está más cerca de la vagina del útero, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que el flujo sea un flujo elástico tipo clara de huevo. Cuando el flujo, ¿estás pensando en cómo está tu flujo ahora o cómo lo viste hoy? No, en realidad me olvido cuando qué es clara y qué es yema, entonces estaba pensando, debe ser lo blanco. La clara es lo blanco, lo transparente. Si tenés flujo como yema, no, hay que ir al médico y fijar. O preguntar porque eso no está bien. Pero que cuando vos agarrás la clara de huevo, de hecho yo en mi Instagram tengo un video que muestro todos los flujos. Cuando vos agarrás ese flujo entre los dos dedos, lo que pasa es que cuando lo estirás así, se forma una línea que no se corta, ¿sí? Claro, una si no tiene la necesidad de entender esto, simplemente va a hacer pis, se limpia, tira el papel, no ve nada, chau. Esa es la realidad. Yo las invito a que miren el papel higiénico antes de hacer pis, ¿sí? Se limpien y miren el papel higiénico y anoten en un papel, en principio, después hay grillas especiales, obviamente que esto es un proceso, ¿no? ¿Cómo es su flujo? Si es seco, si es elástico, si es cremoso, si es poco, si es mucho, ¿cuál es la sensación?
Como cuando ¿Qué sensación? ovulamos es más abundante el flujo. Exacto. Y muchas mujeres lo confunden incluso hasta con una infección, porque a veces es súper abundante, porque quiere decir que tenemos una buena, digamos, disponibilidad para quedar embarazadas. No es ninguna infección, no es nada malo, todo lo contrario, es maravilloso. ¿Qué pasa con ese flujo? Bueno, muchas veces incluso humedece la ropa interior, eh, incluso a veces se queda pegado en el papel y es abundante. Y no hay que confundirlo con la lubricación producida que se produce alrededor de la abertura cuando estamos excitadas. Son dos cosas distintas. Para diferenciarlas, yo tengo como un truquito que, que lo aprendí en la propia experiencia, que es cuando usamos la copita menstrual se puede usar para recoger la menstruación divinamente, ¿no? Pero además, cuando estamos eh, teniendo esos flujos, que ya empezamos a notar esa elasticidad, después vamos a hacer todo el recorrido por el ciclo para ver en cada etapa qué hay, ¿no? Lo que nos empieza a pasar es que tal vez coincide con nuestro momento de mayor líbido. A veces sí, a veces no, depende de muchas cosas. Pero entonces, claro, de repente estamos súper flujientas, digamos, como que del cuello del útero viene un flujo divino, súper elástico, pero además también nuestra vulva, las aberturas a los costados de la vagina a través de las glándulas lubricantes liberan también otro líquido que es parecido y tiende a confundirnos. Entonces, ¿qué podemos hacer para diferenciarlo? Bueno, nos ponemos la copita durante una tarde-noche, y vamos a ver que la copita va a recoger ese flujo que venía del cuello del útero. Y cuando la saquemos, nos vamos a encontrar con un flujo bastante elástico que, que no se seca. Y el flujo que está por fuera, ¿sí? Que está en la entrada de la vagina, es un flujo que se evapora mucho más rápido, que se seca más rápido. No es tan elástico. Al principio parece que sí, pero en realidad no. Y ahí los vamos a aprender a diferenciar, ¿sí? Claro, uno es más como moco y el otro es más Sí, aguadito. exactamente. Exactamente, esa es la diferencia. Muy bien. ¿Por qué es como moco? Es como moco porque los espermatozoides son muy chiquititos y son que van para donde van todos los espermatozoides. Y necesitan a alguien que los conduzca de acá hasta que lleguen al óvulo como si fueran nenes de jardín, porque si no, simplemente se pierden en un órgano que para ellos es gigante, como es el útero. Y el flujo, básicamente el elástico, lo que hace es mantener el cardumen de espermatozoides, porque no es que viajan cada uno haciendo la suya, viajan en cardumen, porque si no se pierden, unidos para que suban. Es un flujo antigravedad, o sea, nosotras hacemos un flujo antigravedad para que esos espermatozoides puedan subir y puedan llegar a esa trompa uterina a encontrarse con el óvulo. Y esto que dijo este chico Fernando, que espero que estén acá para entender cómo funciona esto y aportarle algo a esta visión de la anticoncepción. El espermatozoide ganador es una mujer, quiero decírselo. En realidad, ningún espermatozoide gana si el óvulo no permite la apertura por complementariedad de membranas
de ese espermatozoide. No es el que llega primero, de ninguna manera. Llegan todos relativamente todos juntos, rodean el óvulo y el óvulo dice este. Y a ese le permite la entrada y la fusión de ADN con su propio ADN. Te iba a decir, siempre me pareció medio sesgado esos dibujos de motivación de sos el espermatozoide que ganó y sentiste poderoso. Es como, me falta una Bueno, parte de la historia ahí. primero, no compiten entre ellos, así que nadie gana. Si no hay competencia, no hay ganador. No compiten entre ellos. Ellos llegan, la mayoría todos juntos, algunos quedan en el camino, por supuesto, por supuesto. No quedan los que quedan en el camino, no es que tienen menos movilidad o necesariamente una morfología peor, no necesariamente, no es que él sobrevive el más apto, eso no es verdad, llegan de diferentes formas y de diferentes tipos, y cuando llegan, en realidad, es el óvulo el que da apertura a esa posibilidad de ingreso. Que hay como una especie de, como que encuentra el espermatozoide que es más compatible, como que no tienen todos la misma carga genética. Claro, no tienen todos la misma carga genética y encuentra el más compatible primero, porque es básicamente como si fuera llave y cerradura, y el que encaja mejor es el que entra. Y a veces no entra ninguno. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad de membrana. Por eso hay veces que hay embarazos que simplemente no se producen porque no hay compatibilidad de membrana entre óvulo y espermatozoide. Esas dos personas no pueden tener un hijo juntos. No es lo más común del mundo, pero sucede. Es un clásico estar buscando un embarazo con una persona durante un montón de tiempo, se separan, está con el primero que se le ocurre y queda embarazada enseguida. ¿Por De qué? trillizo. Porque de trillizos, exacto, un clásico. Y eso tiene que ver con la compatibilidad de membrana. Entonces, lo del espermatozoide ganador me parece que es una visión muy de la supervivencia del más apto, del macho que llega a la hembra y esa cuestión también, que es como, no, chicos, por ahí no va ni a palos. Y después todos los espermatozoides ayudan a esa nueva unión, no se van, no dicen, oh, perdimos, qué garrón, me muero acá. No, ayudan a que, con sus colitas, al movimiento de ese óvulo para que se instale en el endometrio, en la capa interna del útero, porque si no se anida, no va a haber bebé, digamos. Entonces, los espermatozoides no ganadores, en realidad, acompañan al proceso de ese espermatozoide que sí ganó. Entonces, la verdad que competencia hay poca ahí. Hay más colaboración que otra cosa. Pero bueno, más allá, si nosotros queremos evitarlo, en realidad no hacerlo, si queremos evitar el embarazo, cuando estamos ovulando, obviamente podemos evitar las relaciones o usar métodos de barrera. Justo, justo en la ovulación, La qué desperdicio. Es que justamente está todo pensado como para que nosotras justamente en ese momento tengamos muchísimas más ganas que tal vez en otros momentos. Igual la libido no está necesariamente ligada, vos podés tener libido en cualquier momento del ciclo y tener orgasmos en cualquier momento del ciclo, pero sí es verdad que tal vez nuestra libido está mucho más alta cuando estamos más cerca de los días pico. Los días pico son los días, o el día pico, es el día de la ovulación, que se estima que aproximadamente, digamos, la zona fértil son a partir del día pico 4 días más. O sea, durante ese tiempo nosotras vamos a ser lo más fértil posible, digamos.
Cuando se termina esa fase fértil, en donde ya no vamos a poder quedar embarazadas, nuestro cuerpo lo que nos dice es, esto se terminó, cerrar el boliche literal, porque lo que hace el cuello del útero es cerrarse, y se hace un tapón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una apertura que permita la entrada de bacterias, virus o cualquier agente, porque estamos abriendo en nuestro útero, o sea, nuestro canal hacia el útero. Entonces, en algún momento va a estar abierto durante la ovulación y durante la menstruación, pero no puede estar todo el tiempo abierto. Cuando eso pasa, nuestro flujo pasa a ser más seco, la sensación es más seca, mucho más pegajoso, como si fuera plasticola, como si fuera cola de carpintero, ya no es elástico, ya no es acuoso y no es compatible con la vida de los espermatozoides. No pueden subir igual. Como que Está tienen cerrado. diferencia de pH. También se cambia un poquito el pH, pero más allá de eso, quedan atrapados literal. No tienen la posibilidad de subir. Entonces, en realidad nosotros tenemos una cantidad de días de 6 días por ciclo en donde podemos quedar embarazadas. Esa es la realidad. Si nosotras sabemos con un periodo de 6 meses de entrenarnos en registrar y en chequear nuestro ciclo, cuando realmente somos fértiles, son 6 días en las que podés optar por no tener relaciones o por usar un método barrera y no necesitas tomar hormonas para evitar la ovulación. ¿Y Porque qué las pasa hormonas con... Viste que el espermatozoide vive 72 horas Ujú, en la vagina, en el ujú. cuello del útero. Entonces es como, vos decís, bueno, no estoy ovulando, todo bien, y te queda ahí el material Claro, genético. en realidad, claro, si vos esas 72 horas son, eh, a ver, vos te tenés que imaginar un poquito el caminito, ¿viste? Es como que decís, bueno, si yo ovulo dentro de 3 días, igual pueden llegar. Entonces, antes de ovular, siempre es mucho más peligroso porque vos nunca sabés exactamente cuándo vas a ovular. La ovulación no se predice, sino se confirma. Entonces, antes de ovular, o sea, después de menstruar, cuando vos empezaste a menstruar, entre que empezaste a menstruar y ya confirmaste que dejaste de ovular, ese periodo es el más peligroso. Después te vas poniendo cada vez más fina y sabes perfectamente cuándo sí y cuándo no. Todo eso hay que entrenarlo, eso requiere de un acompañamiento. Al principio lo requiere, luego ya hay mujeres que hace muchísimos años que autogestionamos nuestra fertilidad, sí, muchas mujeres, y la verdad es que no hay embarazos no deseados, incluso los índices son muchísimo más bajos que las personas que usan anticoncepción, incluso cruzada con métodos de barrera, porque la, el conocimiento lo tenés vos del ciclo tuyo. Por supuesto que hay cosas que pueden alterar el registro de tu propio ciclo. Por ejemplo, si tomas alcohol, por ejemplo, si estás tomando determinados medicamentos, cambian tu flujo, entonces algo que te parece más elástico no lo era y ahí ya puede confundirte. Pero en general podés hacerlo tranquilamente durante toda tu vida sin necesidad de usar ninguna otra cosa que no sea tu propio ciclo. Siempre lo más peligroso es antes de ovular. También, además del flujo, se usa el método dentro del método sintotérmico, que es del que les estoy hablando,
se usa la toma de la temperatura basal, que se usa con un termómetro de temperatura basal, que es un termómetro que mide decimales, ¿sí? No es el termómetro de toda la vida, sino es un termómetro específico que mide 35,35, ¿sí? O sea, 2 decimales. Es un termómetro especial, entonces no podemos usar el común de casa. La temperatura basal antes de ovular es más baja y después de ovular sube. Entonces, esa diferencia, cuando nosotros anotamos todos los días a la mañana temprano, antes de hacer absolutamente nada, nos tomamos la temperatura por boca y Ay, pensé anotamos. que se ponía el termómetro en la vagina todo este tiempo. Se puede, también se puede, también se puede. A mí me resulta innecesario, es como que si me lo puedo poner en la boca, no me lo voy a poner en la vagina, es como demasiado. Pero también es una posibilidad. Nada más que siempre lo tenés que hacer igual, ¿sí? O sea, si empezás, y además por una cuestión de higiene, siempre lo tenés que hacer igual, digamos. Pero si vos empezás a tomar tu temperatura todos los días, a la mañana temprano, con el termómetro debajo de la lengua, medís la temperatura y a partir de varios meses de mediciones vas a ver que vas a encontrar dos grupos de temperatura, uno más bajos y otros más altos. En el medio ocurrió la ovulación. Entonces, cuando ya se mantiene alta es que ya ovulaste. Y otra cosa que hacemos es mirar cómo están, o sea, todo esto lo podríamos hacer solo con el flujo, pero combinar los biomarcadores o los bioindicadores, que son los que te estoy contando, lo hace más efectivo, más, con menos margen de error, básicamente, ¿no? Otra cosa que podemos usar, además, es el movimiento del cuello del útero. Si nosotras, por ejemplo, si nosotras nos metemos los dedos en cualquier momento del día, en cuclillas, vamos a notar que hay momentos en donde llegamos a hacer tope más rápido y hay momentos en donde no llegamos a hacer tope, capaz. O que sí llegamos, pero estamos arriba. En general, cuando estamos ovulando, nuestro cuello del útero está mucho más arriba, ¿no? Dando más lugar, más espacio. El útero se mueve de lugar en cada ciclo, sube y baja. Cuando estamos ovulando, nuestro cuello del útero está más arriba, y cuando estamos después de la ovulación, nuestro cuello del útero baja y está más cerquita de la base de la vagina, del suelo pélvico. Pero ¿por qué se aleja? ¿No tiene más sentido que se acerque porque quiere que llegue el esperma? Es que no llega porque hace tope el esperma. Lo que necesita es alejarse para que dar espacio a cualquier tipo de pito. ¿Se entiende? Porque si no, no entran todos. De verdad. Entonces, por fuera de la ovulación, o sea, a partir después de la ovulación o antes de la ovulación, vamos a ver que en realidad, incluso hasta en algunas posturas sexuales lo notamos, que tal vez son más incómodas o como si hubiera menos espacio, ¿no? O como si, por ejemplo, o incluso al revés, cuando estamos ovulando, como si hubiera más espacio, ¿sí? Entonces, ese movimiento del cuello del útero, que además nos habla de una buena salud uterina. Cuando se nos mueve bastante el cuello del útero, quiere decir que el útero se está moviendo, que está más vivo. Si el útero está fijo, si siempre el cuello del útero está en el mismo lugar, probablemente son mujeres que tienen más dolor, más dificultades con la menstruación, porque es un útero que está más espástico, más
poco tónico, ¿sí? Y después otra cosa que podemos agregarle, que al principio nos puede parecer como exagerado, pero después la verdad que está bueno, son las tiras de LH, que son tiras de una, que de alguna manera lo que nos permiten es mirar cuánta hormona luteinizante tenemos, ¿sí? Indirectamente, ¿no? Que esos son los Son muy parecidos, test de ovulación. claro, exacto. Cuando la LH empieza a subir, ¿sí? O sea, nos da positiva, ¿sí? Nos da las dos liñitas como una prueba de embarazo, quiere decir que aproximadamente al otro día vamos a ovular. Y aproximadamente al cuarto día después de ese día pico, ¿sí? Que es ese día de la ovulación, es cuando ya la ovulación dejó de ser, digamos, ya no vamos a poder quedar embarazadas. Entonces, nos achica el margen mucho porque las tiras de LH como que nos van a decir, nos van a dar una idea de cuál es el día pico, cuál es el día ovulatorio. Y además es como que para las personas que necesitan ver algo, les resuelve mucho, ¿no? Porque es como tipo, ah, sí, da positivo, bueno, listo. Entonces como que para las que son más racionales, Y te más desnudan claro, ahí. ¿no? Claro, como más que necesitan algo menos cualitativo, sino algo, bueno, sí, positivo o negativo, genial, les viene re bien. Entonces, son muchas herramientas, pero no sirve ninguna por separado, digamos, salvo el flujo. Yo realmente creo que con el flujo a muchas mujeres les alcanza, pero es verdad que si nosotras combinamos todos los biomarcadores, que el flujo, la temperatura basal, el movimiento del cuello del útero y las tiras de LH, es casi imposible que nos equivoquemos. Es mucho más efectivo que tener un DIU que se puede mover en cualquier momento, que tener Me da una, mucha impresión no, el Dibu. Me a parece mí como para mí algo malo. No sé, me duele la palabra, Dibu. sí, 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 sí. Pero aparte es como, yo no tendría una cruz adentro de mi útero de ninguna manera, es como demasiado. Es un Entiendo igual, metal. un metal, no. Entiendo, a ver, yo quiero aclarar algo porque para mí es importante que sepamos que cualquier persona puede hacer lo que quiere con su cuerpo. Puede tomar pastillas, ponerse un DIU, ponerse, inyectarse, lo que sea. La cuestión es que la mayoría de las personas no tienen registro de de las consecuencias, porque está muy normalizado hormonarse. O sea, son 244 millones de personas que toman hormonas todos los días. No son un grupo de personas, no, no, es como hay un nivel de naturalización de miedo a la ovulación, básicamente, y hay mujeres que incluso sabiendo sobre el cuerpo, incluso colegas mías, no saben que las pastillas inhiben la ovulación, no tienen ni idea. Ellas piensan que, bueno, no sé, algo hacen que hace que no quede embarazada y ya está. Entonces el problema es que falta educación sexual en términos generales, pero falta educación sexual que sea realmente pensada desde la conciencia de, bueno, así funciona. Y si vos querés tomar este medicamento, porque además es un medicamento, estas son las consecuencias. Las consecuencias son muy importantes a nivel la salud cardiovascular, ósea, la salud incluso hasta mental. Las mujeres que toman pastillas anticonceptivas tienen mucho más probabilidad de tomar antidepresivos, por ejemplo. Eh, y el garrón es que incluso muchos interactúan, entonces a veces algunos antidepresivos anulan el efecto de las pastillas y quedan embarazadas porque tomaron antidepresivos producido por el efecto de la pastilla, ¿se entiende? O sea, es como la paradoja máxima
Eh, y realmente a veces nos metemos en una historia que en realidad no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que para muchas mujeres haya sido la recontrasolución y haya sido empoderante poder tomar pastillas para evitar el embarazo, porque si no, no había manera. Pero bueno, las sabemos otras, que tenemos otras herramientas y que podemos cambiar los métodos de anticoncepción para que sean más naturales. Día hablaba, el otro día hablaba con una chica, como estábamos, era un momento de conversación de mujeres que no nos conocíamos tanto todas, y, y hablábamos de esto, de cómo fue evolucionando, ¿no? Como esa cosa de la vergüenza, de, bueno, dame una toallita, no sé qué, como más en la adolescencia, y yo decía esto de que loco, como ahora por ahí hay otros recursos y no está tan prohibido, o mujeres que lo exponen. Yo no es muy mi estilo, como que yo no creo que vaya a mostrar mi sangre nunca, pero digo, hay una mujer sentando un precedente y yendo como de un punto de mucho, de ocultarlo un montón a exponerlo, ¿no? Como que a veces se dan esas cosas. Y ella me decía, sí, yo tengo una amiga que usa copita, yo la verdad que estoy cómoda con una, me decía una marca de tampones, y yo era como, y bueno, ella quería vivir su vida así, ¿entendés? Como, ¿qué le voy a decir? El tema es que todas tengamos la posibilidad de entender qué hacer con nuestro cuerpo en función de la información y no de la desinformación. De decir, bueno, si vos vas al médico, yo me acuerdo que la primera vez que fui al ginecólogo, eh, sola, ya activa sexualmente, lo primero que me ofreció fueron pastillas. Y no es que yo tenía algo para que me ofrezca pastillas. Y yo no estaba buscando un método anticonceptivo, yo fui a hacerme un chequeo. Y lo que más me impactó fue que me dijo, las primeras son gratis. Y fue como, wow, viste, como me vino la imagen del dealer, o sea, chicos, no puede ser que esto esté pasando. Para mí fue como muy impactante porque, o sea, las primeras son gratis, quiere decir, después te vas a enganchar a esto. Y me acuerdo que lo mandé a la mierda, básicamente, porque dije, no, mira, todo bien, pero no. Yo además ya estudiaba biología y yo tuve suerte con mis profesores porque eh, yo esto lo vi en la facultad y no es común verlo, eh, porque justo tenía un profe que básicamente decía, che, chicas, todo bien, pero ustedes están muchas tomando esto y no tienen ni idea de lo que está pasando y ustedes lo tienen que saber porque son biólogas. Y medio como que nobleza obliga. Eh, Hay muchos mitos que me gustaría decirlos así rapidito, que muchos hablan de la efectividad, de que bueno, como es natural no es efectivo. Eso no es real, estadísticamente no es así, depende mucho del compromiso que tenga la persona y la pareja también, ¿no? Porque, bueno, si la pareja no le interesa, si no está, o sea, los muchachos son mucho más lineales en su fertilidad, en general siempre pueden dejar embarazada a alguien. Entonces, bueno, esa responsabilidad, ¿no? De, bueno, si yo siempre puedo dejar embarazada a alguien, voy a tener en cuenta que mínimamente acompañar el proceso de ovulación para saber cuándo sí, cuándo no, ¿no? Eh, no es el método de ritmo, no contamos días. Una mujer irregular con periodo irregular puede usar el método sintotérmico. Eh, no, porque lo que medimos es lo que se ve, lo que medimos, lo que registramos, lo que palpamos, es nuestro ciclo funcionando. No es una cuenta, no es estadística, no es externo a nosotras. Cami, perdón que Eh, te corte, yo ahora en punto arranco otro vivo y nos quedan unos 4 minutitos, Uy, sí, sí, nos quedan cierro, tres cierro. minutitos.
te aviso por si acaso para De una a administrar una. el tiempo. No se queden con que los ciclos tienen que ser de 28 días y que ovulamos a los 14 días, eso no es verdad, eso cambia totalmente. Podemos quedar embarazadas menstruando porque tal vez la menstruación se hizo muy larga y llegó la fase ovulatoria antes, porque eso puede pasar por diferentes razones, y estamos terminando de menstruar y tuvimos relaciones y quedamos recontra embarazadas. Siempre entre la fase menstrual y la ovulación es más peligroso, eh, y es mucho más beneficioso que hormonarse. Beneficioso porque podemos detectar otras cosas incluso con entrenamiento. Podemos detectar hipotiroidismo, ciclos sin ovulación, inclusive podemos detectar por qué hay abortos involuntarios. Es realmente un mundo fascinante, pero además también es algo muy accesible a nosotras. Todas las mujeres podemos aprender esto. A algunas les va a venir más fácil, a algunas va a ser más difícil, pero debería ser como algo tipo aprender a cocinar o aprender a saber cómo alimentarnos bien, lo mismo. Sí, totalmente. Sí, estoy pensando en todas las cosas poco útiles que aprendimos y nos habituamos a hacer y que son insanas, y estamos re felices y adoctrinados haciéndolas, pero cuando es algo para nuestra salud y eso, ay, es caro, es difícil, es como que estamos muy acostumbrados a lo malo. 5 minutos por día lleva. 5. Y te ahorras un montón de problemas de salud. Yami, Muchísimos problemas de salud. pues ya estamos llegando al final del video. Gracias por compartir y gracias a todos por acompañarnos. Contanos si vas a estar dando algún taller o cómo te manejas vos para aquellas personas que quieran más info o una asesoría personalizada. Eso, asesorías, por ahora asesorías personalizadas. También hay una compañera, eso es para parejas o para mujeres solas, digamos. Eh, También hay una compañera que se dedica a la ginecología también autogestiva, que va a dar un curso de método sintotérmico que arranca en marzo, que se llama Sofía Slobo Parisi, eh, que después lo pongo en algún comentario o alguna cosita, eh, porque la verdad es que es una gran profesional. También somos Ubia, Tu Mapa del Ciclo, hay muchas profesionales que se dedican a esto, y yo brindo asesorías, digamos, para parejas o para mujeres, pero individuales. Trabajamos una a una. Maravilloso. Bueno, un placer como siempre acá aportar estos cambios de paradigma y estas nuevas conciencias. Bueno, Así muchas que gracias a gracias. todos y bueno, te dejo unos segunditos para que puedas despedirte y poder cerrar. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que se contactaron. Sepan que es una posibilidad, incluso cuando no queremos quedar embarazadas o dejar de quedar embarazadas, pero que queremos entender cómo funciona. No solamente para evitar algo, sino para entender cómo funciona. Y bueno, las espero. Escríbanme y acá estamos. Muchas gracias, Marcia. Gracias, Bella, besos. Besos. Adiós.